Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. El tema que nos convoca hoy es hablar de FMS, que es un sistema de evaluación que permite identificar patrones de movimiento que pudieran resultar compensatorios o aberrantes a los fines de identificarlos en forma prematura, corregirlos y de esa manera evitar el desarrollo de una lesión musculoesquelética. Recientemente realicé una pequeña consulta por redes sociales en donde recibí algunas respuestas en donde casi todos más o menos concluían que el FMS tiene el objetivo de plantear un parámetro de referencia o una base como para empezar a desarrollar ciertas habilidades o planificar un entrenamiento o corregir cierta disfunción biomecánica. En muchos casos se postula que el FMS sirve para poder identificar estos patrones incorrectos y contribuir a la predicción de lesiones. Y en otros casos, algunos usuarios del FMS se oponen a esta visión. Vamos a ver entonces qué nos dice este documento que es repartido en el curso para aquellos que quieren hacer esta formación o capacitación. Vamos a ver que en el prefacio nos postulan que el FMS se utiliza para identificar disfunciones de movimiento y también para mejorar la comunicación entre profesionales. Obviamente, si se identifica un movimiento que es incorrecto, se consulta con el paciente y o con otros profesionales y se corrige ese patrón de movimiento para prevenir una lesión. Aquí nos dicen que se procura o se busca detectar movimientos disfuncionales e intervenir tan pronto como sea posible, desde luego. Aquí en la introducción vemos que el FMS expone la disfunción o el dolor, o ambas, dentro de patrones de movimientos básicos. Y nos dicen que muchas personas son capaces de realizar un amplio rango de movimientos o actividades y que son incapaces de ejecutarlos eficientemente y que eso puede llevar al desarrollo de patrones de movimientos compensatorios y conducir finalmente a una pobre biomecánica y posiblemente contribuir al desarrollo de una futura lesión. Entonces, aquí vemos que el FMS tiene como objetivo identificar entonces estos patrones de movimiento y corregirlos a los fines de prevenir lesiones musculoesqueléticas. Vamos a ver entonces qué nos dice la literatura científica al respecto, porque recién estábamos leyendo un documento que es distribuido por aquellos que compran el curso. Aquí tenemos una revisión sistemática con metaanálisis sobre el score completo del FMS para predecir subsiguientes lesiones musculoesqueléticas. Y está en forma de pregunta, ¿sí? El FMS predice lesiones musculoesqueléticas. Y para pensar en esto, nosotros tendríamos que tener en cuenta que esta revisión sistemática con metaanálisis debería incluir un tipo de estudios, un tipo de diseño de estudios, que son los que se utilizan para identificar factores pronósticos, porque justamente aquí lo que estamos intentando hacer es identificar un patrón que nos sirva como pronóstico para el desarrollo de una lesión musculoesquelética. Entonces, los estudios pronósticos son los estudios de cohorte longitudinal, de manera que en esta revisión sistemática deberían estar incluidos estudios de cohorte longitudinal o prospectiva. Siempre importante identificar en una revisión sistemática que tenga el registro en próspero con el número correspondiente, que eso recuerden sirve para evitar el sesgo de selección, ¿sí? Y uno se queda tranquilo al leer la revisión sistemática de que los autores no han hecho modificaciones en los resultados a los fines de responder favorablemente a su pregunta de investigación. Entonces el segundo punto importante a considerar tiene que ver un poco con los criterios de inclusión, que era lo que mencionaba recién. Aquí los autores incluyeron estudios solamente en inglés. Los estudios fueron de cohorte, prospectivos, observacionales. Los estudios fueron reportes originales e información revisada por pares. Tenían que tener el score completo del FMS y lo tendrían que haber utilizado para definir a los grupos que fueron expuestos y a los que no. Y el outcome o la variable de desenlace fue una lesión o las lesiones musculoesqueléticas. El siguiente punto a analizar y a tener en cuenta tiene que ver con cómo evalúan el riesgo de sesgo, la calidad metodológica o validez interna, que son todos sinónimos, de los estudios incluidos en la revisión sistemática. Como lo hicieron los autores, utilizaron una escala o un instrumento que se denomina Quality of Cohort Studies.
específicamente desarrollado para evaluar el riesgo de sesgo en estudios de cohorte prospectivos. Esta escala aporta una calidad global de cada artículo y le da un valor de bueno cuando cuando tiene un ítem o menos que no está satisfecho, aceptable si hay 2 ítems que no fueron satisfechos, y bajo cuando hay más de 2 ítems que no fueron satisfechos al aplicar la escala. Y ahora vamos a ver, aquí podemos marcarlo, cuáles son los ítems que considera la escala. Los vamos a subrayar. El riesgo de sesgo fue evaluado a través de 6 dominios: la representatividad de la muestra, la comparabilidad de los grupos, la exposición de la medición, el mantenimiento de la comparabilidad a lo largo del tiempo. En los estudios de cohorte es muy importante que no haya una pérdida en el seguimiento, la medición de las variables de desenlace y la atrición o sesgo de atrición, que justamente tiene que ver con esa pérdida de seguimiento. El siguiente punto a considerar es cómo los autores de la revisión analizan y sintetizan los datos. Utilizaron el score completo del FMS en forma dicotómica, basados en los 14 puntos que habitualmente se definen como el punto de corte, para decir que una persona tiene más o menos riesgo o probabilidad de lesionarse. Y el metaanálisis fue intentado cuando al menos 2 estudios de buena o aceptable calidad metodológica se encontraban en los que se identificaron en la revisión sistemática. Fue identificada la heterogeneidad de esos estudios y si se realizase un metaanálisis, esa heterogeneidad fue definida con el estadístico i al cuadrado. Por lo tanto, de 0 a 25 indicaría que la heterogeneidad no es importante, el 30 a 60 moderada, 50 al 90 sustancial y 75 o más considerable. Ahora, si no fuese posible realizar un metaanálisis o no fuese apropiado, se hace una síntesis cualitativa de la evidencia. ¿Bien? Que es lo que sucede con las revisiones sistemáticas que no tienen metaanálisis. Por lo tanto, vemos que iniciaron con 122 registros y después de aplicar los distintos filtros, de revisar los textos completos, de eliminar los duplicados, finalmente 3 terminaron yendo al metaanálisis y el resto, 23 en este caso, terminaron yendo a una síntesis cualitativa de la evidencia. Vamos a ver entonces a nivel de resultados que de los 23 estudios incluidos, solamente 8 tuvieron buena o aceptable calidad metodológica. De esos 8, solamente 6 fueron de buena calidad metodológica, utilizando la escala Quality of Court Studies. Y aquí vemos el metaanálisis. Vamos a revisar un poco el texto primero. De los 8 estudios evaluados, siendo de buena o aceptable calidad, 4 estudios involucraron personal militar o policial y 4 estudios fueron de participantes de deportes. Ese es un dato muy importante, ¿sí? Porque aquí nos va a explicar, los autores nos explican, que el subgrupo de actividades deportivas o de participantes de actividades deportivas tuvieron tantas diferencias metodológicas o diversidad, y diversidad en la definición de lesiones, etcétera, que no cumplieron con los requisitos para que sean incluidos en el metaanálisis, pero sí aquellos que, los 4 estudios que fueron identificados en personal militar o policial. Por lo tanto, el diagrama de bosque solamente es para estos 3 estudios, el de Bushman, el de Napick y el de O'Connor, que fueron evaluados personal de la Guardia Costera, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y soldados de infantería. Y vemos que el diamante se encuentra al lado de fuerte asociación con un tamaño de efecto de 1.47 y un intervalo de confianza que va de 1.22 a 1.77, es decir que no solo se ve por el diamante, sino que el intervalo de confianza no contempla el 1, por lo tanto la diferencia es estadísticamente significativa a favor del FMS como predictor de lesiones en personal militar o policial. Esa es un poco la interpretación que debería hacerse de este metaanálisis. En este metaanálisis, en este diagrama de bosque, valdría la pena considerar el uso del FMS para identificar la probabilidad de desarrollar lesiones musculoesqueléticas. Y vemos que la heterogeneidad del 57%, por lo tanto es moderada,
¿sí? Uno, si bien preferiría que sea menos heterogéneo, pero no es muy alta y son solamente 3 estudios. ¿Qué pasó con el resto de los deportes que siguieron una síntesis cualitativa? Bueno, aquí yo marqué solamente el fútbol, que es en el ámbito que por lo menos más lo he visto que se utiliza aquí en Argentina. Vemos que a nivel de fútbol, en el estudio de Wrestling del 2015, un estudio de buena calidad, el odds ratio o la razón de chances es de 1.12, pero el intervalo de confianza va de 0.47 a 3.43. O sea que el 1 está incluido allí dentro. Por lo tanto, no hay diferencias entre aplicar el FMS o no a los fines de identificar o predecir la probabilidad de futuro desarrollo de lesiones. Lo mismo pasaría con el estudio de James del 2016, en donde vemos que el área bajo la curva es de 0.55 y es un área bajo la curva muy cercano al 0.5, que es la línea de la hipótesis nula, cuando se utiliza este estadístico para identificar un test o instrumento de evaluación si tiene cierta precisión diagnóstica o no. ¿Eso qué significa? Que daría lo mismo aplicar el FMS o no en el ámbito del fútbol. Los otros dos estudios, el de Salah y el de Schröderer, no aportan información estadística de relevancia, por lo tanto es desconocido si tienen una magnitud de efecto que sea considerable o no. Por lo tanto, para ir cerrando, los autores nos dicen que el FMS tiene un nivel de evidencia de fuerza de asociación en su score completo y subsecuente valoración del riesgo de lesiones que no es suficiente para apoyar su uso como un instrumento aplicable en la práctica clínica. Puntos a considerar a nivel de la interpretación. La revisión sistemática con metaanálisis está, desde mi punto de vista, bastante bien conducida. Tiene, lamentablemente, una heterogeneidad de estudios incluidos que solamente permitieron realizar un metaanálisis de 3 de esos estudios, de esos 23 estudios incluidos. Pero en el personal de infantería, de los cuerpos de marines y policiales, es decir, el personal policial militar, valdría la pena aplicar el FMS porque si bien no es tan importante el tamaño de efecto que identificaron que era 1.47, sí es estadísticamente significativo, es clínicamente relevante porque nos estaría hablando que hay cerca de un 47% de probabilidades, cerca de la mitad, cerca de un 50% de probabilidades de predecir riesgo de lesiones en personal militar. Y aquí en Argentina se ha puesto de moda ciertos sistemas de entrenamiento funcional de alta intensidad, algunos con una marca comercial que se denomina CrossFit, que muchos deben conocer, que se utiliza mucho en el ámbito del fitness y del acondicionamiento físico, que toma instrumentos del entrenamiento militar y que podría utilizarse, por ejemplo, en esos ámbitos para ayudar a identificar riesgo de lesiones. No así, la evidencia actual no apoya el uso del FMS en actividades deportivas clásicas como es el fútbol, por ejemplo, como es en este caso el fútbol americano, otros deportes como es en el básquet, el running, tampoco se apoya el uso a nivel del running, tampoco podríamos considerarlo a nivel de otras actividades deportivas o múltiples deportes. Bueno, eso es todo. Espero contribuir al debate, que es lo que más me interesa. La evidencia nunca es definitiva, salvo que tenga una fuerza de calidad de evidencia muy alta. En este caso no sería lo que se estaría cumpliendo aún. Se necesita seguir investigando. Esta revisión sistemática es de 2017. Tengan en cuenta que las revisiones sistemáticas deben recopilar estudios máximo de a 5 años hacia atrás. O sea que desde el 2017 hasta hoy pudieran haber salido información nueva que pueda contradecir a esta que estamos mostrando en este video.